El día de hoy nos toca estudiar un pasaje que honestamente casi no leo. Cuando leo el Evangelio, casi nunca voy a Marcos, la verdad. Como que lo uso de respaldo y lo refuerzo, por ejemplo, en Juan o en Mateo, pasajes, o en Lucas. Pero Marcos creo que es de los cuatro evangelios creo que es el que menos repaso. Entonces fue una muy grata sorpresa para mí el que fuera seleccionado este pasaje para verlo el día de hoy, porque creo que da una perspectiva diferente a lo que normalmente estudiamos. Entonces vamos a estudiar acerca de Marcos 15, 33 a 39 y poner tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque nos permites estudiar tu palabra, buscar tu voluntad a través de todas las cosas que nos has enseñado. Te rogamos que abres nuestros corazones y que nos des la disposición de entenderte y obedecerte, Señor. Gracias por todo, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a estudiar este pasaje. ¿Alguien tiene micrófono por ahí? No sé si no, yo lo leo, pero no hay problema. Si se alcanza a ver. Gracias. Pues tú mismo, si quieres. Marcos 15, 33 al 39. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Voy a leer la parte que sigue. Gracias, Luis. Dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Muy bien, ya se arregló, gracias. ¿Cuál es el contexto? Para empezar, este pasaje va acorde al tiempo que estamos viviendo ahorita. Si muchos de ustedes no viven en una cueva, pues escuchan acerca de la pasión de Cristo que le están pasando en la Abdele, que están en la iglesia tradicional. Muchos están haciendo ciertas tradiciones, están a lo mejor algunos evitando la carne, están comiendo mariscos y muchas otras cosas, ¿no? Y asociamos Cuaresma con mariscos, a veces, ¿no? O Semana Santa con vacaciones, puente, descanso, ¿no? Y creo que va acorde a esto, porque he estado reflexionando esta semana respecto a esto. En la empresa estábamos platicando en la junta el viernes, y se estaba comentando, hay un compañero que es musulmán, y estábamos platicando acerca de que el domingo probablemente iba a haber muchas ausencias. Entonces se canceló y vamos a arrancar el lunes. Y lo que me llamó la atención es que este compañero musulmán estaba preguntando que por qué iba a haber ausencias, ¿no? El domingo. ¿Por qué? Porque él sabe que hay una festividad, pero no sabe muy bien o no entiende muy bien cuál es el propósito de esta celebración. Y lo triste es que muchos de los mexicanos que estaban ahí, pues, ¿qué creen que dijeron? Pues, ¿por qué no van a ir el domingo? Pues porque todo el mundo se van a ir a tomar, ¿no? Van a estar crudos en la mañana, o van a estar en fiestas o desvelados, etc. Y a mi compañero musulmán le llamó mucho la atención, porque dijo: pero es un festejo religioso, ¿no? Es una fecha importante, ¿por qué la hacen así? Y dice: bueno, pues la gente lo agarra de fiesta, ¿no? Pero qué interesante que incluso alguien que no comparte esa fe entiende la importancia de lo que estamos festejando, de lo que estamos celebrando. Y yo creo que por eso es importante que consideremos este pasaje, y creo que el Señor puso a bien que estuviéramos desde el Evangelio, desde la perspectiva de Marcos. Bueno, un poquito de contexto. Dice: oración toda la noche. Si nos vamos unos capítulos atrás, o incluso respaldando con otros libros del Evangelio, según algunos otros testigos, que no son Marcos, que es el que vamos a estudiar el día de hoy, nos daremos cuenta que antes de este pasaje que vamos a leer hoy, hubo muchos acontecimientos. Primero, Jesús había estado en oración toda la noche. Me refiero al contexto inmediato, ¿no? Había estado orando toda la noche, pidiendo al Señor que si era posible pasara de él esa copa, es decir, ese sacrificio, pero
que no se hiciera su voluntad, sino la de Dios. Toda la noche en vela, incluso llevó a sus amigos más cercanos para que oraran con él. Después es traicionado por uno de sus discípulos, arrestado a medianoche también, enjuiciado varias veces en privado, en público. Todos esos juicios, la verdad, creo que fueron bastante ilegales. Y se supone que los judíos no debían de emitir juicios en la noche, pero se hizo. Y una serie de injusticias. Entonces Jesús, habiendo velado, habiendo sido trasnochado, arrestado, enjuiciado toda la noche, no durmió. Y ese día, al día siguiente, pues es burlado, es azotado y es entregado para ser crucificado. También burlado, y lo hacen cargar su propia cruz. Bueno, entonces en este contexto está nuestro pasaje. Dice: cuando vio la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ok, entonces lo que quise hacer en esta ocasión es estudiarlo desde la perspectiva como si no estuviéramos entendiendo qué está pasando. ¿Por qué? Porque necesitamos ver con ojos nuevos y pedir al Señor que nos enseñe. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen ciertas nociones de qué significa o por qué Cristo habla acerca de estas cosas, pero si lo vemos, por ejemplo, de lejos, para empezar me llama la atención, ¿no? ¿Por qué dice que la hora sexta, la hora novena? ¿Qué es esto? Bueno, si lo estudiamos un poquito, en algunos evangelios tiene diferentes horas, pero es por la referencia que usan. Algunos usan un horario que usaban los judíos, que el día empezaba pues al amanecer, y otros usan el romano, que empezaba a las 12 de la noche, ¿no? Como nosotros, que es 12 y 12 del día. Entonces, bueno, por eso van a haber algunas discrepancias, pero si se toma en cuenta esa diferencia, pues empiezan a cuadrar. Pero lo importante de esta parte es que dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra por 3 horas. Por 3 horas, desde antes que había sido crucificado. Lo habían crucificado más o menos a las 9 de la mañana. Estas 3 horas Jesucristo ahí en la cruz. Después, a mediodía, se oscurece el cielo. Muchos creen que es por un eclipse, muchos han dado muchas explicaciones, pero lo cierto es que es un milagro, es una situación muy especial, muy particular que Dios permitió para mostrarnos algo. ¿Pero qué? Dice: hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y entonces cuando está en estos últimos momentos de las tinieblas, Jesús clama a gran voz. Y normalmente vamos a hacerle la intención, porque normalmente lo leemos como claman a gran voz: Eloi, Eloi. No, pero es una gran voz, no es un Eloi, Eloi, fuerte, ¿no? Eloi, lama sabachthani. ¿Por qué grita así Cristo? ¿Puedes avanzarle, porfis? Como que no... Ya. Dice que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este pasaje, hermanos, muchas personas o incluso personas de otras religiones o incluso nosotros mismos, cuando no lo entendemos, podemos decepcionarnos un poco de Cristo. ¿Por qué? Porque está mostrando aquí una parte que no nos gusta ver, que es su humanidad o su fragilidad. Y muchos usan este pasaje para decir que Cristo no es Dios, porque está diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si es la primera vez que lees esta frase o la has escuchado y no entiendes por qué la dice, lo vamos a estudiar en un momento. Primero quisiera aclarar, por ejemplo, dice después: y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre. Bueno, entonces los que estaban ahí pensaron que le estaba hablando a Elías. Entonces yo me quedé pensando: ¿será que Cristo no fue claro y como que no le entendieron porque dijo Eloi, no Elías? ¿O será que son similares o que uno significa otra cosa? ¿O por qué se confunden? Como que parece que este pasaje tiene muchas palabras y muchas frases como un poquito al azar o mezcladas y no tienen una relación muy entendible. Entonces creo que está hecho a propósito para que indaguemos y que veamos cuál es el significado de estas cosas, pero que a simple vista nos quedemos igual que los que estaban ahí, ¿no? ¿Por qué dice eso? Dice: miren, llama a Elías. Entonces no puede ser que no haya sido claro Jesús, porque dice que lo hizo con una gran voz. Entonces fue entendible, fue audible perfectamente. Y dice: poniéndole una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Igual, ahorita cuando estaba leyendo el dejad, no entendía cómo que dejad. O sea, le está dando y dice dejad.
Entonces como que me suena, cállense, vamos a ver si sí, ¿no? Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces otra vez, están pasando muchas cosas al mismo tiempo y como que no entendemos bien de qué se trata. Por un lado está Jesús reclamándole a Dios que lo abandonó. Por otro lado tenemos a los que estaban ahí enfrente que no le entendieron, que pensaron que iba a venir Elías. Y de alguna manera ese clamor de Cristo que pensaron que le estaba hablando Elías los hace darle de beber. Como que no se entiende muy bien por qué, ¿no? Entonces hay que estudiar. Dice, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. Ahí también, ¿por qué? Porque el templo se rasga en dos. Entonces le puse aquí yo, ¿de qué me perdí? Si estamos leyendo y de repente llegas y no entiendes de qué se está hablando, te puedes preguntar varias cosas. Primero, ¿Cristo olvidó a qué vino? ¿O por qué hizo esa expresión de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otra cosa también, ¿qué entendieron los testigos? O sea, ¿por qué entendieron que le llamaba Elías? ¿Qué pensaron que iba a pasar? ¿Qué tiene que ver el velo del templo? ¿Qué tiene que ver con todo este pasaje? ¿Y por qué Marcos siente la necesidad de incluirlo en este pasaje? Y dice, ¿qué gritó Cristo que dejó asombrado al centurión? ¿Se acuerdan que dijo, cuando clamó, el centurión se sorprendió y dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios? ¿Y por qué? Vamos a leerlo. La primera parte dice el versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Alguna vez han escuchado una frase que les recuerda una canción? Por ejemplo, si yo empiezo, cuando calienta el sol, ustedes dicen, aquí en la playa, ¿no? O si digo, hip hip, hurra, ¿no? Entonces hay ciertas nociones que nosotros entendemos como el inicio de un canto o inicio de una canción, y nuestro cerebro inmediatamente relaciona la frase con la canción que nos gusta o que escuchamos. ¿No es así? Bueno, pues lo que está haciendo Cristo en esta parte es exactamente eso. Vamos a leer a qué se está refiriendo Cristo, por qué está hablando de esto. El pasaje es en Salmos 22, del 1 al 2. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Eso indica que es un clamor de Cristo, por supuesto, abriéndose al Señor, abriendo su corazón, de que ya no siente la presencia de su Padre en su vida. ¿Por qué? Porque Cristo está haciendo un pago, y ese pago implica la separación de su Padre. ¿Por qué? Porque el pecado no puede convivir con la santidad de Dios. Entonces, en la cruz no solamente estaba sufriendo el castigo físico en su cuerpo, no solamente se estaba literalmente asfixiando, ni solamente se estaba desangrando, sino que además estaba sintiendo cada vez más lejos la voz de su Padre. Cada vez estaba sintiendo más y más la separación que estaba sucediendo debido al castigo, debido a la separación del Padre con el pecado. Cada vez estaba sintiendo más y más y más solo. Y entonces es cuando, un poco antes de eso, se llena la tierra de tinieblas y nos recuerda esa parte. En la Biblia vemos muchas veces tinieblas cuando hay un juicio sobre algo, cuando algo está sucediendo, muy crítico, como en el Éxodo. Si recuerdan la plaga antes de que fuera lo de los primogénitos, esa plaga antes de eso fue tinieblas y duró 3 días. Y la tiniebla la relacionamos con maldad, con algo que está tomando poder sobre la tierra o sobre una zona, un castigo. ¿Sí me explico? Entonces, en medio de esto es que Cristo, cuando casi en el periodo que está terminando la oscuridad, grita estas palabras. Y se supone que el espectador llegue y piense en este salmo. Pero ahorita vamos a ver por qué es tan importante esto. Entonces vemos que este pasaje está hablando de un canto de alguien que está dolido, que está triste, que siente que Dios está lejos de él. Pero si seguimos leyendo, vamos a leer más abajo, dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, como así, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Vamos a leer un poquito antes de la crucifixión, qué es lo que estaba pasando. Bueno, durante y en el principio de la crucifixión.
Lo relata Mateo 27, dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole como los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, pues líbrele ahora si le quiere. O sea, si viene de parte de Dios y decía que viene de parte de Dios, pues que lo saque, ¿no? Que le haga caso, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Es decir, cuando Cristo estaba en su momento de mayor sufrimiento, no solamente físico, sino la separación del Padre, aún estaba pensando en los demás que estaban escuchando ahí. ¿Por qué? Porque quería que ellos entendieran y escucharan y les recordara y trajera su mente a ese salmo y pensara en que Cristo estaba todavía dependiendo de su Padre. Y no solamente eso, sino que además en el mismo salmo en el que él se está refiriendo, también hacen alusión a todo lo que estaba pasando en ese preciso momento, porque está profetizando lo que iba a pasar, que meneaban la cabeza, que le decían esto. Hasta la misma frase de los sacerdotes ya estaba profetizada. ¿Qué iban a decir? Pues se encomendó a Dios que lo salve él. Y en ese mismo pasaje vemos lo de que repartieron entre sí sus vestidos, que los echaron por suertes, y muchas otras cosas que estaban profetizadas en ese salmo y que estaban sucediendo en ese momento. Entonces no solamente es un clamor, no solamente es un canto que quería Cristo que trajéramos a nuestra mente en ese pasaje, en esos momentos, sino que además está confirmando de quién está hablando ese salmo. Y es súper interesante. Entonces, vamos a empezar a aterrizar algunas de las cosas y de las ideas. Hablamos acerca de que todo este pasaje necesitamos comprenderlo y que ahorita en este momento también, sobre todo con nuestros familiares y amigos, hay que ser sensibles en compartirles de Cristo. Pero no solamente compartirles, sino tenemos que entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso titulé la predicación: Cree en Cristo y entenderás. Al final vemos por qué cree en Cristo y entenderás. Pero parece que en este pasaje nadie está entendiéndole a Cristo. Incluso a veces el espectador o uno que está leyendo el pasaje, ¿no? Como que no le entiendes. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué pasó esto? Cristo fue incomprendido completamente. Si se acuerdan, desde el principio, ellos pensaban que iba a ser un libertador político o un libertador militar. Fue incomprendido y muchas de las cosas que pasaban pues no les agradaban, y los sacerdotes también no le agradaban. ¿Por qué? Pues porque él amenazaba su estatus, amenazaba su poder que habían ganado religioso con el resto del pueblo. Y entonces, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Qué quiere Dios que comprendamos en esta parte? Dice: aprende a escucharlo. ¿Por qué? Porque estaba bien claro, estaba clarísimo. El salmo se había estado repitiendo, a veces lo leían en los templos, muchas veces cuando uno tenía una situación complicada, iba con los sacerdotes y ellos le preguntaban si tenía algún versículo, algún salmo que fuera de consuelo para esa situación que estaba pasando, y ellos podían leerles los pasajes. Entonces era un salmo que sí podían conocer. Se supone que ellos pensaran en eso, porque de continuo tenían que estar pensando en la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escucharlo. Dios nos está hablando todo el tiempo, a través de su palabra, a través de salmos, a través de hermanos, de las situaciones. Dios nos está hablando. Solo tenemos que aprender a escucharlo. Juan 10, 26, 27 dice: pero ustedes no me creen. Está hablando Jesús a los fariseos. Dice: pero ustedes no me creen porque no me siguen ni me obedecen. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor, y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Nosotros que creemos en Cristo como nuestro Salvador, confiamos en que somos sus ovejas. Y como sus ovejas tenemos que ser sensibles a la voz de nuestro pastor. Si tú todavía no has creído en el Señor Jesucristo y escuchas una voz del buen pastor, pero todavía no eres parte del rebaño, este es el momento. ¿Por qué? Porque los demás, cuando escuchan la voz de Dios, no lo reconocen como Dios, no lo reconocen como Cristo, como el buen pastor.
Pero las que sí son de Él lo reconocen porque saben cómo habla, sabe su timbre, sabe sus frases. Cuando estás buscando la voluntad del Señor en tu vida en muchas cosas y a veces no sabes para dónde darle, solamente tienes que ser sensible a la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿Qué tipo de cosas pide Dios? ¿Pide sacrificio? ¿Pide honestidad? ¿Pide obediencia? Si las cosas que estás viendo en tu vida apuntan hacia allá, pues es la voz de Dios. No hay que buscarle más. Dios está hablando a nosotros. Si esa voz o esas intenciones van hacia otro lado, no es la voz de Dios. No, ¿para qué nos hacemos mensos? Así no habla Dios. Dice Proverbios 22, del 17 al 21. Escucha las palabras de los sabios, aplica tu corazón a mi enseñanza, pues es bueno guardar estos dichos en tu corazón y tenerlos siempre a flor de labios. Yo te enseño hoy, sí, a ti, para que confíes en el Señor. Si nos deleitamos en la palabra de Dios, si estudiamos y meditamos todo el tiempo en su palabra, va a ser más fácil para nosotros identificar lo que viene de Dios y cómo quiere que le adoremos. Entonces, hay que creer en Cristo y vamos a entender. ¿Cómo vamos a entender? Primero hay que aprender a escucharlo. Hay que aprender a identificar su voz. ¿Cómo vamos a saber qué nos dice si no leemos sus dichos? Seguimos leyendo, dice, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. ¿Por qué piensan que iba a venir Elías? Bueno, por eso yo creo que el Marcos y Mateo especifican sin traducir, porque después lo explican y lo traducen, pero la primera vez ponen Elí, Elí, lama sabactani. Por eso, para que el lector que no habla hebreo ni arameo identifique por qué se está entendiendo eso, ¿no? Porque ¿dónde estaba la mente de ellos? Ellos desde todo el tiempo querían ver milagros, ¿no es así? Querían que Dios multiplicara cosas, estaban con Él y Cristo mismo se los decía, ustedes están conmigo porque yo les di de comer. ¿Se acuerdan? Pero cuando se ponen las cosas muy complicadas, todos lo abandonaron, incluso sus discípulos. ¿Pero por qué escucharon a Elías? ¿Por qué piensan que escucharon a Elías? Porque eso es lo que querían escuchar, ¿no creen? Ellos estaban al pendiente de que algo pasara, ¿no? A ver si sí es, pues que se baje, ¿no? Y de hecho se lo dicen desde antes. Le dice, si tú eres Dios, de hecho lo leímos. Si tú eres Dios, entonces bájate de la cruz. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Porque así vamos a entender que tú eres el rey de Israel, porque tienes poder para bajarte de la cruz y salir de esa situación difícil que tú tienes ahí. Porque eso estaban pensando, en cómo se iba a salir, a ver si se sale y si sí es Dios. Pero eso no es a lo que Cristo venía. Por eso cuando en esta parte no se ve aquí, pero el que pide de beber es Cristo. ¿Y por qué pide de beber Cristo? Si recuerdan, leemos un poquito más atrás. Le ofrecen al principio de la crucifixión, le ofrecen vinagre con hiel. Leyendo un poco, pues nos podemos dar cuenta que a veces se ofrecían las crucifixiones para hacerlo un poquito más tolerable, para adormecer. Era como una droga para tratar de aminorar los efectos y que pudiera durar más para alargar la crucifixión. Pero Cristo, cuando prueba y sabe qué es, se niega a seguir tomando. Porque está dispuesto a sufrir el castigo completo, no una parte ni adormecido, no quiere estar poco consciente, porque todavía tenía que ministrar y todavía tenía que cumplir muchas profecías. Todavía tenía que predicarle al ladrón que estaba al lado, todavía tenía que encargar a su madre y a Juan, todavía tenía que hacer muchas cosas y por eso decide no tomar. Pero en esta ocasión, para que sea cumplido, dice, tengo sed, porque sabe que está todo cumplido y de hecho así lo dice. Y dice, veamos si viene Elías a bajarle. Entonces, ¿qué otro punto es importante para creer en Cristo y que Dios nos está llamando aquí? Deshazte de tu perspectiva terrenal. Si todo el tiempo estás pensando en las cosas de este mundo, en la tierra, va a ser muy difícil que puedas prestar atención a la voz de Dios. Ellos tenían al mismo Dios, a Cristo, estaba cumpliéndose todo y no le prestaron atención, por eso lo crucificaron. Tenían enfrente a Cristo, cumpliendo todas las profecías, hablando él mismo cosas que estaban cumpliendo las profecías que ellos conocían, y aún así no reconocieron su voz, porque estaban pensando todo el tiempo en las cosas terrenales, en cómo se iba a librar.
¿Se acuerdan cuando Pedro le dice a Jesucristo, ten compasión de ti, que no te pase esto? Cuando él les avisa que iba a ser crucificado. Y Cristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las de la tierra. Ver las cosas de la tierra todo el tiempo ha sido el principal problema del humano. Es la razón por la que cayó. Creer que yo puedo conseguir algo mejor por mis medios que creerle a Dios. Entonces hay que deshacernos de la perspectiva terrenal. Dice, mirad, llama a Elías, veamos si viene Elías a bajarle. Bajarle es muy interesante. En Marcos, la palabra bajarle es como literalmente bajarlo. Pero en Mateo la palabra es librarlo o salvarlo. Entonces son dos perspectivas diferentes, pero el punto es que querían ver si lo podían rescatar, si podría librarse por sí mismo, o si veían algo sobrenatural que lo librara de esa situación. Dice Isaías 55, dice, arrepiéntanse porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes, que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. ¿Por qué leo este pasaje? Porque ellos estaban pensando en cómo se iba a rescatar a sí mismo Cristo. Y por estar pensando en eso, no se dan cuenta que ellos eran los que estaban siendo rescatados. Si Cristo no se bajó de la cruz, no es una señal de que no era Dios o que no podía salvarse. Porque se quedó en la cruz, es porque Él es Cristo, Él es Dios. Esa es la razón, esa es la prueba de que es Dios. Si fuera un humano, se estaría tratando de salir de la cruz. Ya desde cuando hubiera corrido, en el Getsemaní hubiera corrido, no hubiera llamado tanto la atención, le hubiera bajado. Si no fuera Dios, se hubiera ido. Pero como era Dios, como es Dios, como es el Hijo de Dios, ahí se quedó. Es una elección. Él no falló en tomar la elección que nosotros sí fallamos diario, en escoger la voluntad de Dios, porque Él estaba sufriendo las mismas situaciones que nosotros sufrimos en la carne, las mismas tentaciones, las mismas pruebas, pero Él no falló. Él escogió estar ahí y morir por nosotros. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Lo ha dicho en otras ocasiones. Al que no conoció pecado, no vamos a entender nunca esta frase por completo. Alguien santo, Dios lo trató como un violador en la cruz. Le dio el trato que merecía un violador, un narcotraficante, un secuestrador. Aquellos que hemos hecho mal, que hemos agredido a las demás personas, Dios estaba tratando a Cristo en este momento como lo peor del mundo, de todos juntos nosotros, de los que iban a ver, de los que hubieron y de los que estaban en ese momento. Pecados pasados, presentes y futuros. Cristo estaba reconciliando al mundo con Él. ¿Por qué esto es importante? Quiero comentar algo muy brevemente. ¿Cuál era el oficio de Cristo? ¿Cuál era el oficio de Cristo, según los relatos? Constructor, rocas. Había otros que decían que era carpintero. No sé si lo han pensado, pero ¿no creen que es un poco irónico que alguien que se dedica a la construcción, a la carpintería, se ha clavado en una cruz? No sé si lo habían pensado, pero alguien que trabajó todo el tiempo con sus manos, que conocía las vigas de soportes, que conocía los clavos, que conocía la madera, ser clavado en una cruz. ¿No creen que fuera de la Biblia sería algo irónico? Pero esto no es casualidad. ¿Por qué? Porque estaba eligiendo ser muerto y sacrificado por aquello que él dominaba con las manos. ¿No es eso un reflejo de lo que Cristo estaba haciendo en la cruz? Estaba siendo sacrificado por algo que hizo con las manos. No solamente físicamente en la cruz, sino por los humanos. ¿Sí se entiende? Dios hizo los humanos y estaba siendo sacrificado por los humanos. Entonces, de alguna manera, esa representación en la cruz y de su oficio también estaba siendo representada y estaba siendo una figura de lo que estaba haciendo. Estaba sacrificándose por medio de aquello que Él construyó, que Él hizo, que Él bien conocía. Qué interesante.
Aprendamos a escucharlo y deshagámonos de la perspectiva terrenal. ¿Y por qué digo esto? Porque Él escogió. Él escogió. Dice, mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Cuál es la importancia de esto? Dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 10:18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla. A Cristo no lo mataron. Cristo no fue un mártir. Cristo entregó su vida. Si recuerdan cuando le dicen a Pilato que ya había muerto Cristo, se sorprende, ¿no? Dice, ¿ya tan rápido? ¿Por qué? Porque eran sacrificios muy tardados, muchas veces. ¿Y por qué vemos que es voluntario? Porque Él dice, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Una vez en una predicación, Daniel nos compartía de eso de reclinar la cabeza, y me dejó pensando en esa parte. Dice que la palabra que se usa para inclinar la cabeza es la misma que usó Cristo cuando dijo que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Y qué interesante que donde se expresa de dónde inclina la cabeza es la cruz, porque esa era la provisión que Él tenía. ¿Sí me explico? Lejos de una almohada, de una vida de descanso, de una vida de posesiones, Él no tenía posesiones, pero lo que sí posee es la cruz y descansa su cabeza en eso. Eso sí es su heredad, son sus pertenencias. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le encargó hacer. Dice que Él tiene poder para entregar la vida y para volverla a tomar. Entonces la dio cuando Él vio que estaba todo cumplido. Por último dice, depende de Dios. ¿Por qué depende de Dios? Dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ya vimos que Dios entregó el Espíritu. Vino de Él por voluntad suya. Y esta parte del templo representa eso. Aquí cuando habla del templo, habla acerca del lugar más santo del templo. El lugar más íntimo de Dios, que solamente podía ser visitado una vez al año por el sumo sacerdote. Y se rompió de arriba abajo, simbolizando que esa separación del lugar santo que nadie podía ir, ahora estaba abierto. Pero no se había rasgado de los lados, no se había rasgado de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces lo que Dios quiere que entendamos en esta parte es que todo viene de Dios. Él entregó su vida, no se la quitaron. Él decidió venir, no lo trajimos. Y Él restauró la relación por su propia voluntad, no por la nuestra. Dice Efesios 2:8, ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Es un regalo del Señor. Entonces, cree en Cristo y entenderás. Ahorita vemos por qué cree en Cristo y entenderás. El primer punto sería, aprende a escucharlo. Aprendamos a escuchar su voz. Deshazte de la perspectiva terrenal. No creas que puedes ganar las cosas por tu cuenta, sino por lo que Dios nos quiere dar. Y depende de Dios. Depende para tu salvación y depende para todo lo demás. ¿Y por qué se engloba en creer en Cristo y entenderemos? ¿Se acuerdan que al principio vimos que había muchas cosas mezcladas y que era complicado de entender a lo mejor al principio? Bueno, para nuestra maravilla, alguien que no tenía por qué haber entendido, lo entendió. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, es decir, con una gran voz y diciendo, consumado es, y que literalmente alguien que había estado unos segundos antes despierto y diciendo, consumado es, y había estado cuerdo, entrega la cabeza y muere muy repentinamente. Y ahí es cuando el centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios, porque dio su vida cuando quiso y pues hizo lo que quiso. Y se acuerdan que hubo también un temblor y hubo muchas señales. Entonces se sorprendió mucho, pero supo identificar lo que estaba sucediendo. Lejos de los judíos que estaban ahí, que tuvieron que haber entendido, lejos de los sacerdotes que tuvieron que haber entendido, entendió un centurión romano que no tenía nada que ver con la cultura judía y entendió que era el Hijo de Dios. Entonces la reflexión en esta parte es, ¿qué quiere Dios que comprendamos y obedezcamos? Debo creer en Cristo para aprender su sacrificio. ¿Por qué puse aprender? Para hacerlo tuyo y para comprenderlo. Seguramente si no conoces mucho del Evangelio, estas semanas has escuchado muchas cosas que no has entendido,
O si ya conoces, hay muchas cosas que todavía nos faltan por entender. Pero lo importante para todos nosotros es creer en Cristo, para aprender su sacrificio, para entender para qué vino Cristo, por qué era necesario que viniera Cristo, por qué era necesario que se sacrificara su vida por nosotros. Precisamente por esto, porque nadie lo entiende si no cree primero en Cristo. Nadie comprende lo que vino a hacer hasta que pones tu mira en Cristo y tratas de dejar lo que tú sabes y tratar de convencerte a través de lo que Dios dice para ti. Si tú no has creído en el Señor Jesucristo, reflexiona en esto. Todas las cosas que tú has hecho, todas las decisiones que has tomado, se llaman pecados cuando van en contra de Dios, cuando no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por esos pecados, por esas cosas que vivimos en desobediencia, Cristo vivió una vida perfecta para pagar en tu lugar y reemplazarte en la cruz. Dios lo trató como pecado, como un pecador en tu lugar. Y si no has comprendido esto, no lo vas a poder comprender con tu mente. Necesitas primero creer en Cristo, creer en que es el Hijo de Dios y que murió por nosotros. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer juntos, por favor, este pasaje para terminar. El pasaje que estamos a punto de leer es el mismo Salmo 22, después de lo que ya vimos de las profecías. Vamos a leer. Dice: toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Inclínense ante Él, todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. Y hoy se está cumpliendo esa profecía. Los demás iban a escuchar de lo que Él ha hecho. Y hoy, gente que no estaba todavía, dice ahí, los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Hoy estamos contando de sus actos de justicia muchos años después, muchísimos kilómetros lejos de ahí. Confiemos en lo que el Señor ha hecho y voltemos a ver sus maravillas a través de Cristo para confiar. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, porque nos permites estudiar tu palabra y dejarnos sorprender por las maravillas de tu mensaje de salvación. Señor, te rogamos que en este tiempo de reflexión, Señor, recordemos tu sacrificio, recordemos la entrega de lo que tú hiciste, Señor. Que al mismo tiempo, en el tiempo en el que estaban ocurriendo estas tinieblas, este mismo sacrificio de Cristo representaba todo lo que has enseñado en la ley, Señor, acerca de el Cordero que iba a venir para quitar los pecados del mundo. La misma hora que escogiste para entregar tu vida es la misma hora que habías ya enseñado al pueblo judío para guardar y hacer el sacrificio, Señor. Te rogamos que todas las cosas que has escondido, para que podamos escudriñarlas y entenderlas y aprenderlas a través del estudio y de abrir nuestro corazón, las comprendamos, Señor, pero no con nuestras fuerzas, no con nuestra mentalidad ni con nuestro intelecto, sino con nuestro corazón, porque está confiado en ti, Señor. Te pedimos que si alguno no ha confiado en tu Hijo Jesucristo, que si no cree que es Dios, que si no cree que es Hijo de Dios, lo pueda hacer el día de hoy, Señor, y puedas abrirle su corazón, restaurar la relación contigo, que puedas tocar su vida a través de tu sacrificio, Señor, y que pueda confiar en ti, en quién eres y en lo que hiciste, Señor. Que no quede ninguna duda, que entendamos absolutamente cada aspecto, Señor, más y más. Y recordemos también tu resurrección, que no te quedaste colgado en ese madero y tampoco te quedaste en la tumba, sino que resucitaste el tercer día, Señor, y has dado el mensaje de salvación para todos los que creemos en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén.